Hola, buenas tardes. Habla Carlos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, me alegro. Bueno, vamos empezando con lo que me han enviado. Sí, ahí voy empezando. Sí. Lucas, había una pequeña corrección, ¿no? Que te quedó pendiente. Ahí la vemos. Voy a descargar. ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Y sí, yo salí a andar en bici, eso es lo bueno. En realidad hice 80 kilómetros en bici este fin de semana. Pero me gustaría llegar a hacer 100 en un día. Quiero hacer 100 en un día, sí, sí. Quiero hacer travesía en bici. Pasa que como suelo hacer deportes, y es lo que me gusta hacer. Claro. No, tengo una bici común y corriente de paseo. Lo que ocurre es que la verdad es que si me compro una bici importante tengo miedo que me roben. De hecho a la mayoría de los ciclistas los han robado. Y curiosamente la estoy equipando con antipinchazo. Tengo una bici común de paseo que la... Sí, estoy haciendo una cubierta antipinchazo. Ya la puse adelante y me funcionó bárbaro, ahora la tengo que hacer atrás. Es con aire, pero es un truco especial que lo diseñé yo. Después les cuento. En realidad tiene dos cubiertas. Tiene la cámara, sí, una cubierta chica y encima una cubierta grande. Y de esa manera, bueno, pinchar es muy difícil porque el clavo tiene que pasar las dos cubiertas. Sí, una sola cámara se infla. Es una cámara con una cubierta chica y una cubierta grande. Las cubiertas van por fuera. Ah, también podría ser eso. Podría ser. Porque el tema de quedarse a mitad de camino por una pinchadura, la verdad que es... Bueno, acá había un problema, ¿no? Con esto, creo. Sí, con los nombres de los métodos que había mayúscula. Puede ser. Sí, bien, bien. Y esto ya aprendimos. Sí, vehículo más caro, vehículo más barato. Ahí lo hicimos más sencillo. Está bien. Bueno, está bien, perfecto.
Ahí te lo voy a anotar, tanto acá como en el Moodle. ¿Sí? Y vamos a los demás, al de Julián y a los demás. ¿Qué cosa no abriste, Lucas? Ah, o sea, no me mandaste la petición. Bueno, yo lo anoto acá, pero después abrilo y haceme acordar, ¿eh? Bien, haceme acordar. Ah, ya está enviado. Está bien, está bien. Y esto es una tortuga en abrir. Puede ser. Sí, me ha pasado alguna vez. Bien. Em, es la actividad 2, ¿no? Y era esta. Bien. Ahí está este. Y acá enviado para calificar. Bueno, ahí está Lucas. Vamos con el que sigue. Tengo el de Julián y tengo otro más por ahí. Ahora me fijo. Bien. No me acuerdo qué había que corregir en este o que, cuál era el problema. Ah, el método main era un despelote. Bueno, ahí lo vemos. Julián. Ah, perfecto. Ujú. Bueno, ahí nos fijamos.
Bien, se lee. No, siempre ten en cuenta este detalle de este espacio, pero bueno, no importa, yo voy a hacer de cuenta que estaba bien. Bien, hiciste un get format, get precio format y de esa forma centralizaste el precio porque claro, lo estábamos haciendo 3 veces, ¿no? Y del laboratorio voy a ejecutar. Bien, perfecto. En verde. Y vamos. Ahí lo puse en verde y vamos acá. Sí. Julián. Ah, bueno. No lo subiste. Haceme acordar, por favor. Haceme acordar, así te lo marco. Miguel. Bien, ahí lo tengo. Ahí vamos con el laboratorio 1 de Miguel. Ya en un par de clases empezamos el trabajo final, ¿eh? En un par de clases, así que vayan puliendo, ¿sí? Si no, después se vuelve más de goma. Igual de todos modos, lo que ocurre con el trabajo final es que tienen hasta julio. Pero claro, después se une con lo que es la etapa de evaluación y Java avanzado. Sí, entonces claro, se complica. Yo no estoy peleando con el uno todavía, pero te lo estoy Con el dando. uno. Sí, sí, Bueno, pero no sé, te lo tendría que estar entregando entre hoy y mañana. sí. ¿Y qué problema tenés con el uno? No, por ejemplo, ahora quiero declarar no sé si se puede decir, porque no sé si sabes. Pero decime, porque yo estoy mostrando los trabajos de todos, así Ah, que bueno, no, aparte es bueno compartir los problemas. Y cuando marco un error a alguien, todos aprendemos, ¿sí? bueno, yo por ejemplo, recién estaba queriendo agregar dado que cambiar ay Dios, que cambiar radio en realidad es para todos, porque no dice em, No, no dice. al no aclarar nada, yo supongo que cualquier auto puede cambiar su radio, Yo supongo. supongo lo mismo, así Bueno, que es un tema de apreciación personal ahí. O claro, sea, el entonces, enunciado no aclara todo, claro, entonces, oscurece. bueno, como yo tengo que hacer un agregar radio Sí. al auto, que tampoco, digamos, necesariamente viene sin radio, puede no traer radio, creo, a ver, se El puede auto fabricar, clásico es el único que puede no traer radio. o ponele que entonces, bueno, creás ahí ¿cómo se dice?
pasaba. Estoy laburando con esto y estoy muy alejado de la programación. La cuestión que yo cuando voy a poner tipo lo que se ve ahí un set radio, Set yo le radio. puse cambiar radio, Está bien. me lo marca con rojo, ¿viste? Aún sin, ponele, si vos comentarías dis.radio, new radio, entre paréntesis, marca radio, Yo comentaría esto. y no te tiene por qué dar error, pero bueno, me está dando viste, como te pone un subrayado ondulado en rojo. Acá. A ver si me dice ahí. El No, método es void. creo que sí, espera que abro libre. Pero no. David, en vez de hablar 5.000 palabras, ¿por qué no me pasas el link del repositorio? Y lo veo así como está y te ayudo, porque si no viste 10.000 palabras es imposible. Vos pega el repositorio y lo vemos, porque hay un error. Bueno, ¿Sí? Bien. Dale, sigo mirando el de Miguel. y te lo... Bueno, nunca lo hice esto, pero entro ahí en GitHub y lo arrastro. Sí, tenés, claro, tenés una cuenta de GitHub. Sí, tengo, sí. Bien, entra, crear repo... ¿Cómo? Hice un fork de lo que tenés vos para ir actualizándolo en mi GitHub. Perfecto. Crea un repositorio y luego upload y listo. Bueno, listo. Sí, y lo vemos. Acá me está haciendo agua por todos lados. Pero bueno. Se te va a inundar la canoa. Sí, casi me estoy entregando. No. Pasa que si hace mucho que no programás es que quedás desafilado. Sí, Claro, esa es la... Sí, encima programaba, yo lo dije en clase, lo dije delante de todo, programaba en estructurada, andaba bien, pero después no programé más. Acá, O sea, en SQL claro. en SQL programaba, pero nada que ver. Hola Facundo, buenas tardes. No, tranquilo, todavía no. Bueno, yo te mando. Dale. Y... Carro 1, que es clásico. Cambió la radio. Carro 2 se crea con radio. Yo me pregunto qué son estas llaves acá. Acá se ve bien. Ahora, Miguel, ¿vos sabés por qué pusiste estas llaves? Eso te hace poner el programa, pero no son necesarias realmente, ¿eh? O sea, yo las borro. Yo ahí las borro. Y vos fíjate que no tengo ningún problema. No sé por qué el IDE... A ver. No tengo error. ¿No será que en algún momento le pusiste abstract class a clásico y a nuevo? ¿Sí? Por ejemplo, si yo autoclásico le pongo, claro, yo le pongo
Bueno, AFTRAK. Acá en algún punto va a aparecer el error. ¿Sí? Y estas llaves implican que estoy creando una clase hija anónima. ¿Sí? Por esa razón te aparecía ese error. ¿De acuerdo? Pero bueno, no importa. Sí, esa es la explicación del por qué te aparecía ese error. Y la verdad es que no corresponde que esta clase sea abstracta. Sí, la clase padre vehículo, pero esa no. Sí, así que bueno, ahí queda arreglado, no te hagas problema. Está bien, Miguel, este es el primer trabajo. Está bien. Ahí lo pasé, creo que ahí a objeto 2020, de ahí lo colgué, ¿está bien? Pásame el link de GitHub, porque no creo que lo vea yo desde el mío. O sea, eso está en tu usuario. Ahí voy al Moodle y lo reviso. Y ahora veo el de David. En realidad, David, si es un fork, debería poder verlo de alguna forma, pero soy medio nabo usando el GitHub. Debo reconocerlo que no lo sé usar del todo. Ahí vamos, Julián, y vemos el de David después. Vamos por partes. Rodríguez Miguel Ángel, ahí está. Y ahora le pongo el aprobado a Julián, el tuyo ya está. Miguel, en el 2 así completamos todo lo que pide el gobierno. Bien. Si alguien llega a ver que le falta una nota cuando en realidad ya lo entregó, me avisan. Así que lo revisamos. Y ahí voy a ir al link que me pasó David. Con el GitHub no he aprendido a usarlo, te digo la verdad. Y yo así muy de oído, Pero este fork, el problema que tenés con el fork es que es una fotografía de lo que había en el momento en que lo hiciste. Sí, ya sé, es como una sincronización. Es para tener tus clases siempre actualizadas. Pero vos fíjate que acá me muestra hasta el 7. Bueno, porque ahora no he hecho el fork otra vez, que eso no importa. Sí, puede ser que... Claro, es una foto del momento en que lo hiciste. Ahora, yo no sé, digamos, yo tendría que haber creado otro repositorio que se llame Delopardo barra... Y la verdad que sí. La verdad que sí. Pero bueno, lo vas aprendiendo para el próximo. Y la idea es que cuando hagamos el trabajo final ya estén todos un poquito más entrenados en GitHub. Sí, o sea, vos fíjate que al principio estaban todos perdidos y ahora de a poquito es como que lo van usando un poco más cada uno. Sí, yo sé que Sí. digo en todo. No, bueno, en todo, no, no. Y sí, a veces
uno se desconecta mucho de estas cosas y Sí, además, viste, bueno, el laburo hay que hacerlo, viste, qué sé yo, por ahí sí. debería ponerle mayor esfuerzo, no sé, pero bueno, me canso, estoy grande ya. Y no, no, sí, son muchas cosas. Ahí son muchas cosas. O sea, no es una profesión que digamos, dedicándole poquito tiempo ya la tenés resuelta. No es así realmente. Sí, lleva mucho entrenamiento, mucha dedicación, ¿no? Pero bueno, de a poquito se hacen las cosas, o sea, si uno puede dedicar un poquito de tiempo, después otro poquito, se Sí, sí, logra. Sí. totalmente. Bueno, y ahí es donde aparece tu error, ahora lo vemos. Sí, bien, perfecto. Partimos en auto, Sí. sí, Yo, y sí, no, no, nada, que yo quiero que, digamos, Dis Radio igual a New Radio, si vos se lo comentarías usándole, ahí tiene un punto y coma que no debe estar, este, ¿no? sí, exacto. Ahí Eh, está, o sea, tenemos que llegar hasta acá. no, Y 10 Radio no lo encuentra. no, porque radio no lo declaré en la clase padre. Claro, Me guié un poco en que dice que todo auto tiene esos cuatro atributos. Después la radio, bueno, la tienen ahí estuve dudando, la tienen los autos nuevos, pero los autos clásicos pueden no tenerla. O sea, de entrada no la tienen y hay que agregárselas después. Y cl- bueno, y entonces yo digo, claro. claro, podría crear, eh, si yo agrego el atributo radio a la clase padre, ya después auto nuevo, lo único que me queda es cambiar radio y nada más, Sí, porque tal cual, es, es tal cual. bueno, Bueno, puede ser, vos acá lo diseñaste en la clase padre y está bien. sí, sí, lo diseñé, bueno, está bien, pero después no seguí el diseño, porque después No. es como que entré a pensar y digo, bueno, mejor no. A veces no es tan bueno pensar. No, bueno, Sí, en primer lugar, vos sabés, David, que siempre los enunciados pueden ser muy confusos porque en realidad vos sabés que cuando vamos a hablar con un usuario, el usuario es muy confuso. El usuario no sabe qué es lo que quiere y estos enunciados no es un arte de la redacción. Yo diría que está muy mal redactado. Sí, pero bueno, son frases y hay que tratar de armar la idea y por ese lado puede haber mucha confusión y todos podemos interpretar algo distinto. mira, yo Eh, te digo, yo cuando lo analizo, o sea, ¿para qué? Perdóname, pero sí, porque estuve hasta leyendo y todo. eh, a ver, ¿para qué se hace una clase padre y clases hijas? Para hacer lo mismo que cuando sacás factor común en matemáticas. Todas las cosas que se repiten van a la clase padre y solo en las que se diferencian van a la clase hija. Eso sería lo conceptual. Ahora, yo claro. cuando, claro, entonces casi el auto nuevo solamente le queda un método nomás. Está bien, no es problema eso, ¿eh? No, 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 yo pensaba como para que se vea más, decir, bueno, pongo, no sé qué pensaba, pero entonces, bueno, cuando lo que me está pasando ahí es el tema de la radio. Y después, bueno, pasar como string la marca y después asignarse a la radio, claro, ahí me está dando error porque no tengo declarado radio en la clase padre, que no la quise Claro. declarar porque entonces tengo que crear, que tengo que crear dos constructores, ¿no? Uno sin radio para los autos clásicos. Por supuesto, sí, sí. O sea, lo que vemos, sí, lo que vemos, la relación de herencia es una relación de generalización, sí. Sí, Por eso, eh, por esa razón, sí, vos lo llevas a factor común, porque cuando hablamos de generalización hablamos de lo que está en común. Todo lo que está en claro, común lo metemos en una clase padre.
Ahora, cuidado, cuidado, no abusar de la herencia. No empezar, no digo que lo hayas hecho vos ni que lo hizo, nadie vi que haga un abuso de la herencia. Abuso de la herencia es cuando queremos fabricar una herencia cuando no hay, ¿sí? Y entra muy forzada para ahorrar cosas. No, ahí no empieza a estar bueno, ¿sí? Es cierto que claramente el enunciado deja en claro que esto está en común y sobre la radio no dice nada, ¿sí? Pero el hecho de que algún coche pueda o no tener, ¿sí? Pueda o no tener radio, ¿sí? El hecho de que un coche pueda o no tener radio implica que ese atributo puede ser null, porque un auto clásico puede tenerla o no. Por lo tanto, la nulidad del atributo me parece una situación normal. Entonces, veo que ambos coches pueden tener radio, yo la ubicaría acá. Bueno, Ubicar, sí. yo lo pensé y vos después, digamos, podrías decir, desde la clase, ¿cómo es? La clase que deriva de Object, a ver si la veo ahí, desde la, ¿cómo se Object, llama? No, object no, del... desde la clase que inicia el programa, Ah, yo le voy a no, poner T. cuidado, sí. Es el punto de entrada. Bueno, de ese punto de entrada yo podría llamar un auto nuevo, un Sí. auto clásico y con los mismos parámetros, nada más que le pongo null como parámetro y ya estoy creando un auto sin radio. Eso podría ser. No sé, ahí. No, cuidado. Bueno, El auto clásico debe tener un constructor sin radio. está Y bien, después queda a criterio tuyo si le pones un constructor con radio. está bien. Ese ya, ahí podemos debatir mucho, ¿sí? O sea que Porque, puede tener tranquilamente los dos constructores la clase padre, con ah, radio y sin radio. Claro, 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 porque ese punto está muy abierto, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Es, Ahora ese, te sí. ese punto está muy, muy abierto, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que yo veo que radio es un atributo, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza, es un atributo de la clase auto, ¿sí? Y acordate Claro. que se le construye una radio para él, ¿sí? No es que entra una radio, no es que en el constructor va a entrar acá un objeto radio como parámetro, porque ahí la radio podría llegar a ser compartida. Y no es lo Esa que dice el parte, enunciado. ¿Mm? claro, esa parte yo la presumo como una trampita, digamos, pero decir, bueno, le paso solamente la marca. Ahora, cuando tengo que cambiar la radio, ¿qué hago? ¿Le cambio la marca? También puede ser otra radio de la misma marca. O sea, Sí, ahí sí. estoy mareado. El método set radio, sí, Sí, el método cambiar radio, sí. ingresa a la marca. ¿Qué atributos tiene radio? Marca. La marca. Ingresa la marca. El método set radio ingresa la marca y se le construye una propia radio para él. Está bien acá, new radio, ¿sí? Porque la radio es suya y solo de él, no la comparte con ningún otro auto. Eso sí lo tengo claro. Lo que sí, si después alguien me llama otra vez a ese método, voy a tener un auto con dos radios. Eso es lo que yo me preguntaba. No, Por ahí estoy pensando no, demasiado. no vas a tener no vas a tener un auto con dos radios porque se le está borrando la radio vieja por esta nueva. Ah, claro, tenés razón. O sea, le estás Bueno, está bien. pisando la radio, Sí, ¿sí? sí, está bien. ¿Se O entiende? sea que yo tengo que crear, sí, sí, tengo que crear una nueva radio aunque sea de la misma marca. Ya ese Claro, método que está indicando acá, bueno, no voy tan mal. Capaz sí. que para el mes que viene te lo termino. No, no falta tanto, no, 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 no. me parece que no, pero me rompí la cabeza, me ayudaron mis compañeros. Bueno, dale, vos fijate y bueno, si te trabas mucho me preguntás, pero
O sea, no duden en consultarme cuando se traban, porque esto se trata de aprender, ¿no? Este, Sí, lo y- que pasa es que yo no sabía, digo, te mando un mail hasta que llegue y entonces seguía probando y consultándole a algún compañero, digo, pero hasta que me conteste por ahí, digo, por el tema no, de que el mail a veces, viste, no es como un mensaje de WhatsApp, qué sé yo. sí, no. Es que si me, de por sí si me mandás mail, por las dudas, pegame el repositorio, porque vos podés hablar 10.000 palabras y no entiendo nada. Si no veo el código, no entiendo nada. Sí, Está bien. Bueno. bueno, Bueno, creo ¿quién? que no voy tan mal. Sí, Miguel, ¿qué estudió tu hermana? ¿Qué carrera? Que se agarró una úlcera eterna. ¿Diseño o sistema? Ah, qué raro, porque son muy relajados los diseñadores gráficos. Pero bueno, está bien, debe ser una persona muy responsable. Sí, sí, suelen ser muy relajados. No es Rosario, me ya saltó. Sí, sí, puede ser. Eso es verdad, eso es verdad. Sí, sí. Es una profesión donde a lo mejor hay mucha competencia y el problema es que el cliente lo ve como algo muy abstracto, ¿sí? Entonces, sí, no, eso no me cabe ninguna duda. Ahora, lo que veo yo que es cierto lo que dicen los libros, acá tengo que darle Sí, una... Que mirar el código con otra persona hace que vos mismo descubras el error, eso lo dicen los libros. no, Yo obvio. me di cuenta del punto y coma cuando estaba ya, me estaba quedando pelado en esta Y te diste cuenta antes que yo. Sí, bueno, pero eso es lo que se dice, que cuando uno le explica el código al otro y dice acá te, y lo ve, Claro. Y eso es lo sí, que se dice. y sí, y sí, y sí. Bueno, pero me quedo más aliviado porque ya iba a tirar la compu por la ventana, todo. No hace falta, no hace falta. Bueno, vamos con lo nuestro. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario de alguien? ¿No? ¿Cómo van llevando esto? Voy a crear un proyecto nuevo que se llama clase 16. ¿Sí? Java Application. Clase 16, porque hoy es la 16, ¿no? Java Objetos, clase 16, sí. Finish. Y vamos a empezar a manipular archivos. ¿Sí? No sé si cobrar mucho, pero hay que saber manejar el tema de los requerimientos. En todas partes está el cambio de requerimientos, en software también, ¿sí? Em, pero bueno, no sé, no podría decirles cómo llevar adelante un negocio de diseño gráfico porque nunca lo hice. Sí, pero a lo mejor cobrar caro no siempre es la solución, ¿eh? Sí, pero habría que saber llevar el tema de los requerimientos, ¿sí? Y ese tema, ¿no? Saber a lo mejor impactar al cliente y tenerlo atado a una idea y ya está. Tampoco, en realidad tampoco... pero cobrar barato a veces es la solución, ¿eh? Lo que pasa que no estamos llevando bien otras cosas. Yo la verdad que en todo lo que hago cobro barato, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Que todo el mundo me llame y me dé trabajo. Lo que pasa es que tengo una forma de hacerlo, un procedimiento o le encontré la mano, ¿sí? A medir muy bien requerimientos, tiempos y cosas.
¿sí? Eso es lo que ocurre. Pero la verdad, bueno, no les puedo decir cómo llevar adelante un negocio de diseño porque no tengo ni idea. Y en realidad tampoco sé muy bien cómo llevar la economía de un proyecto de software independiente porque nunca lo hice. Siempre trabajé para terceros y la economía la manejó otro. ¿Sí? Pero bueno, creo que es un arte encontrar la forma en tener una unidad de negocio que sea chica, compacta, ¿sí? Es decir, poder resolver el problema rápido y tenerlo bien acotado. O sea, cuando se contrata, el problema a resolver es este, estos son los límites, este es el precio, que es barato, pero estos son los límites. ¿Sí? Creo que por ahí pasa el arte de llevar adelante un negocio. ¿Sí? Tampoco, bueno, soy soy más bien empleado, no soy un gran comerciante. Tuve negocios en su momento, pero no es que toda mi vida fui comerciante. Y es una, es una responsabilidad muy grande llevar un negocio. Bueno, voy a borrar esto y... Sí, es verdad, Rosario, eso lleva del boca en boca. Ahora, perdón, ¿y ahora podés vivir con eso? No digo este año, pero pre-pandemia, un año antes de la pandemia, ¿podías vivir con eso? Y no, no. Es que es un gremio que se cayó muchísimo. ¿Sí? Yo tuve negocios de eso, en donde ni siquiera alquilaba, yo era dueño del local. Sí, y les digo que en un punto se me hizo muy de goma, es un rubro muy, muy castigado, totalmente distinto al software. Sí, puede ser, Rosario, pero te estoy diciendo que en mi caso, yo siendo dueño de un local, sí, tendría que tener todo a mi favor, pero a mí me parece que no es el tema de ser mujer, sino que se murió el negocio, Rosario. Sí, o sea, si te disfrazás de hombre tampoco ibas a conseguir más trabajo. Sí, años atrás puede ser que sea distinto, ¿eh? Pero ahora se murió el negocio. Bueno, voy a crear un paquete. El paquete Files. Sí, el paquete Archivos. Bien. Eh, Vamos a empezar a manipular archivos. Pero puede haber muchos cambios en la tecnología de archivos. ¿Sí? Y de hecho Java ofrece muchísimas posibilidades para acceder a archivos de distintas formas. ¿Sí? Y podríamos leer y abrir archivos del disco duro, de una nube, de una URL, de muchos lugares. Entonces, la idea es simplificar el trabajo. Yo lo que pretendo es que de acá a unas clases sea muy simple para ustedes trabajar con archivos, a pesar de que puede ser que no se acuerden ninguna forma de acceder a un archivo. ¿Y eso por qué va a ser? Porque vamos a tener una utilidad creada que nos hace transparente el problema de manipular un archivo. Y voy a empezar primero creando la interfaz. ¿Por qué la interfaz? Porque la interfaz define el vocabulario. Después voy a crear la implementación y puede ser que ustedes a futuro creen una implementación mejor. Void print.
¿Qué hace el método print? Imprime el archivo. Recuerden que en una interfaz todos los métodos son abstractos y públicos. Bien. String getText. El método getText devuelve el texto. Y me surge algo. Print, ¿qué va a hacer? Va a imprimir el texto del archivo, ¿no? Y acá me puede salir el primer default. Return get text. No. El método getText falta implementar. ¿Sí? Y este método que imprime, manda imprimir y llama a getText, que le devuelve el texto y falta implementar. Este método sería default, el print, Julián. Los métodos default son métodos de Java 8 que pueden tener código, que tienen cuerpo, tienen código, mejor dicho. ¿Sí? Y está llamando a otro método. Por ejemplo, cuando tenemos una collection y hacemos puntos for each, ¿sí? Hacemos for each, lo que ocurre es que ese for each es un método default, ¿sí? ¿Estás en una interfaz, Rosario, o en una clase? Pégame el código en el chat, pégame estas 4 líneas. Pégame las 4 líneas. A ver. Sí, porque este método no es void. Este método es string. ¿Lo ves? Corregilo. Bueno, el método setText ingresa un texto como parámetro y lo escribe en el archivo. Va a haber que implementarlo. El método appendText ingresa un texto y lo apendiza en el archivo. ¿Por qué lo apendiza? ¿Sí? Porque cuando yo lo ejecuto, si el archivo tiene un texto, borra todo para escribir este texto. En cambio, si el archivo ya tiene un texto, no lo borra, apendiza este texto nuevo al final, claro, lo agrega. ¿Se entiende? O sea, yo desde la interfaz voy diseñando el vocabulario que quiero, independientemente de si va a ser una implementación de archivo de disco, de archivo binario, de nube, de URL, de lo que fuera. Bien, y addLine ingresa una línea y lo agrega, pero voy a hacerlo default. ¿Sí? ¿Se acuerdan en interfaces que hablé de los métodos default? Lo que voy a hacer es llamar a appendText, ¿sí? Y voy a enviarle la línea como parámetro más un salto de línea. ¿Sí? Llamo appendText, le envío la línea más un salto de línea. De esa forma, ¿sí?, se agrega una línea. ¿De acuerdo? ¿Cuál otro? Void addLine. Ingresa una collection,
lines y se agrega al archivo. Una colección con varias líneas y se agrega. Sí, lo vimos en interfaces. Un método default es un método de interfaz que tiene cuerpo, que tiene código y se puede hacer en Java 8. Sí, sí. Revisá después la parte de interfaces, cualquier cosa. Porque print te lo imprime en consola, pero getTag te devuelve el texto y vos podés hacer lo que quieras. Por eso, Rosario. Bueno, add lines, ¿sí? Lo voy a hacer default. Importo list. ¿Sí? Y voy a hacer lines.forEach Bueno, ¿qué pasa? Yo tengo una colección de líneas. Recorro la colección y llamo a este método que apendiza la línea. Bueno, esto es el colmo de la abstracción, pero funciona. Ahora, hay un problema serio de performance acá. Porque yo tengo una collection de 100 líneas. ¿Sí? Entonces recorro la colección y voy agregando línea por línea con append text. Perdón, con addLine en realidad. AddLine agrega la línea. Yo acá tengo 100 líneas. Recorro las 100 líneas, llamo 100 veces a addLine. AddLine llama a append text. El problema no es el llamado de función. El problema es que append text, para agregar este texto, tiene que abrir el archivo, agregar el texto y cerrar el archivo. Y yo lo estoy llamando 100 veces. Eso significa que va a abrir y cerrar el archivo 100 veces. Abrir y cerrar el archivo tarda más que escribir la línea. ¿Sí? Va a haber una caída de performance interesante. Lo ideal sería abrir el archivo, agregar las 100 líneas, después cerrar el archivo todo en un solo método. Pero yo no lo puedo hacer eso en una interfaz. Una interfaz no tiene nada referente a ninguna conexión del archivo, porque yo todavía no sé si el archivo está en una nube, es un archivo de texto, un archivo binario, o está en una URL, o en un satélite, ¿sí? O en un carretel de cinta magnética como se hacía antes, no lo sé. Sí. No debo, sí, claro, Franco, es la clase que implementa la interfaz la que define la tecnología, no la interfaz. ¿Sí? El proceso de conexión, la conexión, la tiene la clase que implementa. La clase que implementa pone la tecnología. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre. Por esa razón no puedo yo abrir y cerrar una conexión. Ahora sí, es cierto, esto es horrible en cuanto a performance. Lo que pasa es que el espíritu de una interfaz es también escribir una vez un método, ¿sí? Escribir una vez un método y reutilizarlo muchas veces. ¿Sí? Es un poco el espíritu de la herencia. Y más de una vez nos va a pasar que preferimos dejar algo
que no es performante, pero nos ahorramos escribirlo 2000, 3000 veces. Nos va a pasar varias veces eso. ¿Sí? Por esa razón hacemos métodos default con cosas que no son muy eficientes, pero ahorra mucha sobreescritura de métodos. Después, cuando ocurra en todo el sistema algún problema de performance grave, sobreescribimos los métodos que traen el problema. Sí, esa es un poco la filosofía. Igual, esta utilidad de archivo está pensada para manejar poquito volumen. ¿Sí? Si algo, qué sé yo, una agendita electrónica de contactos, algo por el estilo, si algo empieza a ser muy grande, y va a convenir llevarlo a una base de datos, más que seguir trabajando con archivitos. Bueno, ¿qué otro método? Y voy a hacer uno más acá. Voy a hacer varios. Default void clear. El método clear va a ser setText, comilla, comilla. Eso va a ser nada más. ¿Y qué otro método? ListString getAll. Este método, falta implementar, devuelve la lista total de líneas en un ListString. Y ahora van a aparecer varios getAll. getLikeFilter. Ingresa un filtro, una expresión de filtro, y me devuelve el listado de líneas. ¿Sí? Me devuelve el listado de líneas que cumplen con ese filtro. De esa manera yo puedo hacer una búsqueda rápida en el archivo de líneas. Y puedo ir a AppStream, porque yo digo getAll. Sí, primero if filter igual null, para evitar la null pointer exception, new array list, devuelvo una lista vacía, porque si este filtro es nulo tengo una null pointer exception. Y si no es nula, return getAll. ¿Y qué puedo hacer? Puedo pedir el stream, y con el stream puedo filtrar. ¿Sí? Voy a tener un string por cada línea que tiene el archivo, y yo lo que voy a pedir, si ese string, para evitar el tema de las minúsculas y mayúsculas, lo paso, lo voy a pasar a lowercase, ¿sí? To lowercase contain. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, ¿todo bien vos? Todo bien, por suerte. Me alegro. ¿Cómo andan todos? ¿Puedo interrumpir un segundito? ¿Cómo no? Por supuesto. Muchas gracias. Crossy. Por ahí es. Ahí está. Ahí está. Un segundito. Crossy presente. Muy bien. Disanso. Está presente. Díaz. Está presente. Presente. Huanca Quispe. Presente. Leopardo Pacheco. Presente. Noya Canciane. Está presente. Perfecto. Mones Ruiz.
También presente. Ortega, Presente. Ramírez Presente también. y Rodríguez Guerrero por último. Presente. Bien presente. Listo, estamos bien. 3, 4, 5, 6, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Bien, Charlie, te mando un abrazo enorme. Buena semana para Gracias, igualmente. todos. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, tengo un string por cada línea del archivo. Lo que voy a hacer es pasarlo a minúscula y voy a, para evitar el problema de las minúsculas y mayúsculas, voy a preguntar si contiene la expresión de filtro que ingresó como parámetro. ¿Sí? Vamos a filtrar con API Stream. Y si la contiene, collect collector to list. ¿Sí? Ahí está. Bien. Quedó. ¿Sí? Es una búsqueda por filtro. Bueno, pero puede haber más métodos. ¿Sí? ¿Cuál otro? Linked hash set. ¿Sí? Linked hash set string. Get linked hash set. Un método que devuelve un linked hash set. ¿Y por qué? Porque no tiene duplicados. De acuerdo, si hay varios valores duplicados en un archivo y yo quiero sacarlo, bueno, un linked hash set es la mejor solución. No voy a andar con un if preguntando. ¿Sí? No voy a andar con un if preguntando si el valor ya existe. Sí. Collect. Lo que hace el collect... Ah, nunca expliqué el collect, ¿no? Sí, David, estoy grabando. Claro, nunca expliqué el collect. No lo expliqué nunca. El problema... Sí, gracias por hacerme acordar. Porque me puedo olvidar, ¿eh? El problema que tengo, ¿sí? Es que yo hasta acá tengo un objeto de la interfaz stream. Este método me devuelve una implementación de stream. Yo logré filtrar lo que quería, pero el asunto es que el método devuelve un list. ¿De acuerdo? Devuelve un list string. Y yo acá tengo un stream string. Entonces yo necesito transformar este objeto stream en un list. El método collect, ¿sí? Collector punto. ¿Sí? El método collect, poniendo un colector adentro, me permite transformar el stream en muchas cosas. Por ejemplo, y lo puedo transformar en una collection, en un mapa concurrente, en una lista, en un set, en un map. ¿Sí? Lo puedo transformar en muchas cosas. En este caso, toList. De esa forma, el stream se transforma, ¿sí?, en un list y lo puedo devolver. El problema si uso toSet es que no sabemos qué implementación de set es. Porque yo acá tengo que transformar el getAll en un set. Sí, sería como un conversor. ¿Sí?
Y tengo el método toSet, pero concretamente en un linked hash set. Entonces voy a hacer otra cosa. Voy a crear un objeto de la clase linked hash set. Igual new linked hash set. ¿Sí? Y voy a decir set.adall y voy a agregar getAll. Agrego la colección que me devuelve todo, pero queda dentro de un set. Al estar dentro de un set no tiene duplicados. Return set. Y Julián me pregunta. No. No, el método split de la clase string te devuelve un vector. Llegado el caso, vos podrías hacer, por ejemplo, en Java 9 o superior, list of. No, ni tampoco. Sí, list of. ¿Sí? Y con esto tenés una lista. Y acá se coloca un vector. ¿Sí? El vector va a ser A, B, C. Pero esto es un string. ¿Sí? Entonces, punto split, coma. Vos tenés acá un string. Con split separás por coma y te devuelve un vector. Con listOf transformás en un list ese vector. Sí, esa es la forma que se me ocurre. Con collect no. Bueno, entonces quien invoque getLinkedHashSet va a tener todo el archivo pero sin líneas duplicadas. Pero también puede haber un default treeset string getTreeset. Sí, este método devuelve un treeset. ¿Y cómo va a ser? Y claro, va a ser lo mismo. ¿Sí? Va a ser lo mismo. Bueno, también default get sorted line, que va a devolver un list string. ¿Sí? Y va a ser return getAll punto stream punto sorted, ¿sí? Por orden natural, y esto me devuelve un stream que tengo que collect, transformarlo collector.toList. Tengo que transformarlo en una lista. ¿Sí? Quien invoque este método va a tener todo el archivo ordenadas sus líneas alfabéticamente. Default list string
get reversed sorted lines. ¿Sí? Termina siendo mucho más cómodo hacer esto que trabajar con la tecnología del archivo. La mayoría de los métodos son default. ¿Cuántos métodos no default tengo? 1, 2, 3, 4 métodos que no son default. La implementación va a tener que escribir solo esos 4 métodos. Y lo bueno es que si yo hago 3 o 4 implementaciones, no tengo que escribir todos los métodos. Solo esos 4 métodos no default. Y este va a ser muy sencillo. Porque va a ser comparator punto, sí, reverse order. Le digo que me lo haga al revés. Uno más. Default void remove. Ingresa una línea y la remueve. Me permite trabajar, ¿sí? Registro a registro. Tengo para agregar línea, quitar línea. ¿Y cómo va a ser esto? Voy a tener listString getAll. No, listString, perdón. List igual getAll. También voy a hacer ahora list punto, claro, para borrar una línea, remove line, borro la línea de la collection. Y ahora, ¿cómo lo escribo? Clear, limpio el archivo, ¿sí? Y add lines, envío la collection para que se escriba. Esto, la verdad que desde el punto de vista performance es una pesadilla. Lo vamos a sobreescribir después, pero hay que pensar en el espíritu de que vamos a tener operativo un archivo rápido sin escribir mucho, ¿sí? Pero ¿por qué es una pesadilla? Yo me cargo, vamos a suponer que hay 1000 líneas. Me cargo las 1000 líneas en memoria. Borro una. Ahora, borro todo el archivo y vuelvo a escribir todas las líneas. O sea, por yo borrar una sola línea del archivo, estoy borrando el archivo y volviéndolo a escribir. Eso desde el punto de vista performance es horrible. Pero aparte, add lines. Ya el método add lines era muy polémico, porque si yo tenía 1000 líneas, borré una, me quedaron 999. Ahora voy a hacer 999 add line. Que add line llamaba append text y que línea por línea abre y cierra. ¿Sí? Abre y cierra la conexión. Como poder se puede. ¿Sí? O sea, acá me ingresa una línea y yo estoy borrando la línea entera, no que contenga. Eso ya es otra cosa. Ahora vos decís buscar en la collection con contains. Sí, se puede, pero eso no te lo borra del archivo. Hay que hacer algo así. No, lo que vamos a hacer es otra cosa después. Acá yo estoy escribiendo código Java y no estoy escribiendo nada que acceda a la tecnología. Claro, pero vos buscas con contain, ¿sí?
Y esa línea la borrás de la colección, la borrás de la memoria, pero no del archivo. Por eso tenés que volver a reescribir todo el archivo. Ese es el problema. ¿Sí? Después vamos a hacer algo mejor. ¿Qué viene ahora? La implementación. ¿Sí? Observen que empecé. Ahí voy. Observen que empecé a poner ruta de paquetes porque ya este paquete nos queda hasta la última clase. El método clear setdeck ¿sí? ¿Está bien? ¿Listo? Bueno, vamos a empezar a crear la clase que implementa y que accede directamente al archivo. Entonces va a tener muchos beneficios de performance. La voy a llamar file text porque va a acceder con la tecnología de archivo de texto, archivo carácter. Bien. Va a haber acá un atributo. Private file. Este es el archivo en donde se van a escribir las cosas. Sí, las cosas se van a escribir en este archivo. Y ese archivo me va a ingresar por constructor. ¿Sí? La clase que implementa la interfaz tiene constructor y tiene atributos referidos a la tecnología que va a usar. Si el archivo estuviera en una URL, posiblemente acá tuviéramos una conexión y entra la URL por constructor. ¿Sí? Pero yo no tengo esto en la interfaz. Primero que no puedo tener ni atributos ni constructores en una interfaz. ¿Sí? Y segundo que si los tuviera, ya esa interfaz solo sirve para esta tecnología. O sea, ataría a la interfaz a una tecnología y empezaría a ser una clase abstracta, no una interfaz. Implement y --file. Implementa la interfaz e implemento todos los métodos abstractos. 1, 2, 3, 4 métodos. ¿Sí? Después, si hay problemas de performance, agregamos más métodos. ¿Sí? Si hay problemas de performance, sobreescribimos métodos. Lo bueno es que yo escribiendo 4 métodos puedo empezar a trabajar y luego cuando se reporten los problemas de performance agrego esos métodos. Ahora yo construyo con un objeto file. ¿Y quién tiene un objeto file? Y por ejemplo cuando tengo una interfaz gráfica y tengo este elemento que se llama file chooser, que en Swing está. ¿Qué ocurre? Cuando el usuario elige un elemento y yo pongo open, esta ventana, que no es de Java, esta ventana la da el sistema operativo. Esta ventana me devuelve un objeto file. Pero no siempre tengo un objeto file. A veces tengo un string que dice, por ejemplo, c2.barra texto.txt. Sí, entonces voy a crear un segundo constructor
que ingresa el file en un archivo, en un string, perdón, this.file igual new file, ahí está, y construye. Sí, la clase file tiene un constructor que permite ingresar un string. No necesariamente tiene que existir el archivo. Sí, solamente lo crea. Si existe o no en el disco duro, ese después ya es otro tema. Y voy a empezar creando. Voy a crear el método setText antes que getText, porque con setText voy a crear, ¿sí?, un archivo. Con getText tengo que leer un archivo existente y si no lo tengo, ¿sí?, no puedo. Bueno, hay una serie de normas para el manejo de archivos que no las da Java, ni tampoco las da ningún lenguaje de programación. ¿Sí? Y esas normas las da el file system. ¿Quién? Sí, el file system, el sistema de archivos. Hay que tener en cuenta que Java negocia con muchos sistemas de archivos, porque Java puede estar corriendo sobre Windows, sobre Linux, sobre Mac, sobre algún Unix, sobre Solaris. Sí, en Windows hay varios sistemas de archivos, FAT16, FAT32, NTFS. En Linux también hay varios sistemas de archivos, systemd, X3, X4. ¿Sí? Y en Mac y en los otros sistemas también. Pero Java negocia con cualquiera de esos sistemas operativos y sistemas de archivos. Pero estas normas que voy a dar ahora, ¿sí?, son iguales para todos los sistemas de archivos. Las pone el sistema de archivos. Sobre un archivo, muchos programas pueden abrir un stream de lectura. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo un archivo y muchos o casi infinitos programas pueden leerlo en forma simultánea. No importa si un programa está hecho en Java y el otro en .NET y el otro en PHP y el otro en Python y el otro en C. Muchos programas hechos en distintas tecnologías pueden abrir un archivo para leerlo en forma simultánea. ¿Sí? Cuando un programa decide escribir, o sea, muchos van a poder hacer getText. Cuando un programa decide escribir, sin importar en qué lenguaje está hecho ese programa, un programa decide escribir, los demás programas pueden seguir leyendo. ¿Sí? Pero durante todo el tiempo de escritura, el archivo está bloqueado para que otros programas lo escriban. ¿Sí? Si yo digo setText, estoy haciendo durante todo este tiempo que hago setText un bloqueo para la escritura de ese archivo. Es decir, no puede otro programa escribir durante el tiempo que yo estoy escribiendo. Sí pueden leer. Va a ser muy importante. Claro, hay un bloqueo. Sí, sí. No, si está protegido, entiendo protegido que tengo una restricción de lectura, que es only read, o tengo un problema de usuario, no lo puedo abrir, tengo algún tipo de exception, una IO exception mínimo. Sí, ahora, si yo tengo acceso al archivo, lo abro, lo leo, lo cierro. Va a ser muy importante
el manejo de try with resource. ¿Por qué digo que va a ser muy importante? Porque me va a garantizar, ¿sí?, abrir y cerrar los archivos. Estos métodos Facundo son públicos porque yo necesito que el usuario los use. Todos públicos. Y en la interfaz solo pueden existir métodos públicos, y cuando implemento el método no le puedo cambiar la visibilidad ni a public ni a protected porque me va a dar error. Bueno, voy a crear un paquete de documentación .docs. Sí, voy a crear un paquete de documentación y yo tenía unas fotitos lindas para poner. A ver si las encuentro. Sí. Ahí está, les va a quedar en el proyecto que subo. Y básicamente, a la hora de escribir, yo puedo trabajar en forma binaria, binary, ¿sí?, con un input stream o un output stream, o en forma de caracteres. Como yo quiero leer y escribir caracteres, es decir, leer y escribir texto, a mí me conviene hacerlo, ¿sí?, con los streaming de carácter, con los readers y writer, ¿sí?, abrir un file reader y un file writer. ¿Por qué? Porque quiero leer caracteres. Cuando hago un writer, la unidad de lectura o escritura son 2 bytes, es decir, 16 bits. Porque no se olviden que la tabla de caracteres que estamos usando, Unicode, ¿sí?, es de 2 bytes. Si yo decido ir por un streaming común byte a byte, un input stream o un output stream, el problema es que cada letra que yo guarde o que lea, sí, la va a guardar en 2 partes, porque va a guardar 8 bits y luego 8 bits. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Bien. Y si yo decido trabajar con input stream, tengo todas estas clases, ¿sí?, para hacer input stream, output stream. Input stream para leer, output stream para escribir. ¿Sí? Y si yo quiero usar los reader o los writer para trabajar carácter por carácter, tengo todas estas clases. Que ahora vamos a ver cómo usarla, pero me voy a ir por el lado de los caracteres. Try catch. Bien. Y voy a hacer file writer out igual new file writer. Abro un escritor de archivo, importo la clase FileWriter, ¿sí?,
Y acá tengo que poner un objeto file. La clase FileWriter extiende de writer, extiende de OutputStreamWriter, quien a la vez extiende de writer, si implementa closeable, es decir, se va a cerrar automáticamente. ¿Sí? Y este contenido lo tengo que escribir en el archivo out.write y permite ingresar un string para escribirlo. Y ya está. ¿Sí? Con eso está el método. Habría que testearlo. Por esa razón vamos a crear una app de testeo. New Java Package centro8.curso.java.test. ¿Sí? Y voy a hacer new Java class test files. Voy a testear archivos. Bueno, voy a definir el archivo a escribir. Hay que tener en cuenta que cuando voy a escribir un archivo, si el archivo no existe, ¿sí?, el sistema de archivos me lo va a crear. Pero cuando voy a leer un archivo, si el archivo no existe, me va a lanzar una file not found exception, una excepción de archivo no encontrado. Si yo pongo c2.texto.txt, el problema es que me voy a atar a una ruta de disco duro, ¿sí?, que hay que ver primero si tenemos el disco C. Me estoy haciendo una ruta absoluta a un disco duro que posiblemente no tengamos, ¿sí? Entonces voy a trabajarlo así. Cuando lo trabajo de esta manera sin indicar la ruta de disco duro, es un archivo que está dentro del raíz del proyecto, es decir, se va a guardar adentro del proyecto y nos olvidamos del problema de la ruta de disco duro porque no todos tenemos los mismos sistemas de disco duro. Y voy a abrir un objeto de la interfaz eFile que le voy a llamar ftech new file text hacia el objeto file. Importo y ahora voy a decir f text.setText, por ejemplo, curso de Java, y un salto de línea. Contra barra n hace un salto de línea en un string y en un archivo. Y vamos a ejecutar la primera ejecución de la noche. A ver cómo va. Bueno, build successful, un segundo, y no me dice nada. Claro, no imprime nada, pero si yo vengo acá Files, puedo browsear el proyecto desde el File System y veo que está el archivo texto.txt que dice curso de Java. Hasta acá está funcionando. Falta escribir algunos métodos más.
Qué lindo error, ¿no, Rosario? ¿Probaste de compilar y volver a ejecutar? Compilé y volver a ejecutar. Dale, probalo y me decís. Bien, me falta hacer getTech. Pero antes de hacer getTech, sí, voy a hacer appendText, que es muy fácil. Voy a copiar esto. Lo copio. Y pego este, que es el mismo. Append debe apendizar. Y acá en el constructor, coma true. Con este coma true, yo estoy indicando al FileWriter que lo voy a abrir para apendizar. Nada más que eso. ¿Sí? Bien, Rosario. Porque claro, si yo vuelvo a ejecutar setText, borro el contenido del archivo para escribir algo nuevo. No, tengo que hacer fttext.appendText. ¿Sí? Y voy a decir, por ejemplo, hoy es lunes. ¿Sí? Y esto me va a hacer andar otros métodos más como fttext.addLines, ¿sí? Lunes. Vamos a agregar varias cosas. Miércoles. Sí, Rosario. Es lo mismo que el anterior, pero le agregué el coma true. Es una copia del anterior, pero acá coma true. Bueno, voy a dejar repetido lunes para probar los sets. Ahí está. Y también voy a probar, porque son métodos default que se basan en appendText, voy a probar addLines list.off. Sí, y ya que surgió voy a hacer raro, pero bueno, primavera, sí, coma, verano, coma, otoño, coma, invierno. Es decir, ¿sí? Tengo un string separado por coma. De este string hago un vector con este split y con el método listOf lo transformo en collection. ¿Sí? Y lo agrego al archivo. Entonces ejecutemos para ver cómo queda el archivo. Bueno, texto, ¿sí? Lo único, acá este me quedó pegadito, pero se puede arreglar. Hago contrabarra N y vuelvo a ejecutar. Ahí quedó. Bien. Faltaría hacer getText. Por donde te da error.
No veo bien, Lucas, pero acá, ¿esto es comilla doble o simple? Lo que pegaste en el chat. Puede ser, probalo. Ah, aparte es at lines, es verdad. Es verdad, Franco dice lines. ¿Ves acá? Esta S. Ahí está. Bien. Eso también. Eso también funciona. Claro, en realidad es que ya lo tenés separado. O sea, mirá la diferencia. Yo acá hice un string entero. ¿Sí? Abrí comillas al final y cerré. Vos pusiste varios strings y funciona también. Como quieran. Claro, claro. El método usa varars, usa argumento variable. O sea, uno puede poner la cantidad de argumentos que quiera. Yo en mi caso puse uno solo, un solo string, pero con este método armé el vector. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos con el getTech. Try catch. Sí, no lo terminamos hoy. Y sí, tiene muchas cosas. Igual lo que ocurre es que nos queda como utilidad y la reutilizamos. Sí, o sea, no tienen que estar todos los días pensando en esto. Bueno, voy a abrir un file reader. Apuntando al objeto file. Abro un file reader. Este método va a devolver un string. Return, ¿sí? Y lo vamos a terminar después del recreo. Porque ya se viene la hora del recreo. Sí, 21:10. Continuamos. Bueno, nos vemos en 20 minutos, chicos. Ahí te pego el código. Lo pego en el chat. Esto es lo que estaba en getTech. Y nos vemos en 20 minutitos.